Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 4, el poder de la oración. Vamos a estudiar durante estos minutos consejos prácticos para alcanzar a otros a través de la oración. Quiero que me acompañen rápidamente al versículo de memoria, lo encontramos en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Si me acompañan, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué aprendimos durante esta semana? Aprendimos a usar una herramienta muy especial, que es la oración intercesora. Aprendimos a orar en medio del conflicto, aprendimos a orar por personas específicas, a orar por creyentes, a saber que Dios escucha nuestra oración y cómo orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos trae un consejo muy sencillito. Es orar sin cesar. ¿Okay? Cuando Pablo hablaba de esto y presentaba la armadura de Dios, él pedía que siempre estuviéramos orando en todo momento, en todo tiempo. Y al final, en Efesios 6:18 y 19, termina con esta parte de en su explicación de oren por mí también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él sabía que una parte vital en la vida del cristiano es la oración. Yo creo que algunos de ustedes tienen mucho más experiencia que yo en este aspecto, pero lo que sí podemos entender es que la oración es indispensable en la vida del creyente. ¿Okay? Y por eso vimos durante esta semana muchos aspectos importantes. Ya vamos a ir rápidamente uno por uno. Vamos a orar, dice, porque estamos en medio de un conflicto. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una verdad que no podemos negar. En la Biblia hay una explicación muy clara de que estamos inmiscuidos en un conflicto cósmico. Y en medio de esos dos personajes, entre el que representa el bien, que es nuestro Dios, y el que representa el mal, que es Satanás, en medio de la disputa de esos poderes estamos nosotros. Y lo más increíble es que cada uno de nosotros militamos en uno de los bandos y muchas veces vacilamos entre qué bando pertenecemos. Y es por eso que el Señor nos está exigiendo, como la edición mencionaba, un servicio militar obligatorio, porque estamos en medio de una batalla. Acuérdense que cuando hay una batalla, siempre hay unos que tienen que estar hasta el frente. Y entonces los que están atrás tienen que estar haciendo un trabajo específico de proteger al que va adelante. Y para que esa batalla, ese que va al frente, no pierda, ¿cuál es la herramienta, cuál es el arma que usamos los creyentes? La oración. En este conflicto en el cual tu alma está en juego, el Señor está pidiendo que ores, que ores, que ores, que uses ese poder que Él nos ha querido compartir para poder tener armas para defendernos del enemigo. Cuando hay ese conflicto entre unas personas, vamos a ser un poquito más específicos. La Biblia nos pide que oremos, pero muchas veces nosotros somos muy egoístas y queremos orar solamente por nosotros. Hay personas que piensan que Dios es como una caja de regalos y yo pido, y yo pido, y yo pido, y yo pido al Señor y nos olvidamos de pedir no para nosotros ni para lo que nos conviene a nosotros, sino pedir para los demás. Y esa oración se le llama la oración intercesora. Y esa oración es la más eficaz, es la que el Señor que pongamos más en práctica. Porque mientras menos pedimos para nosotros y pedimos por los demás, el Señor está en una comunión más íntima con nosotros. Porque cuando empezamos a dejar el yo, cuando empezamos a dejar nuestro egoísmo y pedimos por las demás personas, a veces pedimos por mi familiar, a veces pedimos por mis hijos. Eso es muy sencillo porque los amamos. Pero cuando pedimos por personas que no conocemos o pedimos por personas que quizás sean nuestros enemigos, entonces la oración hace que tengamos una comunión más personal y más íntima con el Señor, porque estamos dejando el yo de un lado y estamos entregándonos por completo en sujeción a la voluntad del Señor. Y eso es lo más bonito. Entonces Dios honra nuestra decisión de orar por aquellas personas y trabaja al mismo tiempo más poderosamente en nuestro favor. Entonces tenemos que entender algo.
estamos en un conflicto cósmico, estamos en una guerra y necesitamos trabajar para el Señor, estar en el bando del Señor. Y la única manera de pertenecer a ese bando es orar. No orar únicamente por mí, orar también por los demás, hacer una oración intercesora. Y es lo que aprendimos durante esta semana. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el sentido de orar por otras personas. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Aquí en esta parte de los evangelios hay una oración muy específica. El Señor Jesucristo está hablando aquí y está diciendo, Pedro, estamos hablando de que Pedro se llamaba Simón, le está pidiendo por él, por su fuerza, para que él soporte en un momento dado del conflicto que se iba a presentar cuando Jesús fuera apresado y fuera llevado al concilio para ser declarado culpable. Estaba pidiendo por Pedro para que su espíritu, para que su corazón no se entregara al enemigo, porque Satanás estaba pidiendo su alma. Eso es algo muy, muy interesante. En la Biblia encontramos que el enemigo siempre está buscando ganar su premio. Siempre está buscando el trofeo que le pertenece a Dios. Ella vino y entregó su vida por ti y por mí, derramó su sangre y somos sus trofeos especiales. Satanás siempre quiere arrancar ese trofeo de las manos de Dios. ¿Qué estaba enseñando Dios con esta oración? Jesús estaba pidiendo específicamente por Simón. ¿Okay? Él no confió en sus propias fuerzas para luchar contra las huestes del mal. A través de la oración, Jesús dependió de la fuerza del Omnipotente. Muchos dicen, es que Jesús era Dios. Entonces, como Jesús era Dios, tenía poder para hacer lo que quisiera. Ciertamente Él era Dios, pero también Él pidió, junto con su Padre y el Espíritu Santo, no ejercer su poder en esta tierra, sino que vivir bajo las pasiones humanas, para que pudiéramos identificarnos con ese Salvador que sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecar. Así que Él en esta tierra lo único que lo mantenía atado a Dios no era su poder sobrenatural, era la dependencia total de la oración con su Padre. Por eso veíamos que Jesús siempre iba a orar a lugares apartados, se pasaba noches enteras orando. Aún antes de que fuera apresado, Él estuvo prácticamente toda una noche orando con su Padre. ¿Okay? Nos dio un ejemplo entonces de orar por personas concretas. A veces nos olvidamos de que a Dios hay que pedirle cosas específicas. Si tú quieres orar por una persona que se encuentra en tal lugar, no puedes decir, bueno, quiero orar por todas las personas de la colonia Parrilla. Quiero orar por todas las personas de la colonia Temulté. No, sé más específico. Quiero orar por esta persona con la cual yo confío que el Señor lo va a tocar. Cuando tú oras de esta manera y eres constante en la oración, el Señor escucha tu oración. Él nos invita a llevar a personas concretas ante su trono y dejarlas en su mano. Hay que ser muy claros, hermanos. Nosotros, como seres humanos, no tenemos el poder de hacer nada para salvar a las personas. No podemos convencerlas de pecado, no podemos obligarlas a entrar a la iglesia, no podemos hacer que todos sus problemas se solucionen. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar con el Espíritu Santo, trabajar con el Señor orando por esas personas y que a través del poder del Espíritu Santo ellos puedan entrar en su corazón. Hay algo que el Señor nunca va a obligarnos a hacer. A las personas que estamos pidiéndoles que acepten su salvación, que acepten su perdón, el Señor nunca las va a obligar a aceptar ese perdón, porque Él es muy bueno con nosotros y nos permite tener la oportunidad de decidir si queremos seguirlo o no. Pero sí puede estar ahí usándonos a nosotros como medios para llevarles el mensaje cada momento. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos siempre en constante oración. Quiero que me acompañen a otro versículo más. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Okay? Habrá veces que tenemos que orar por personas de manera específica. Por mi papá, por mi mamá, por mi hijo, por mi hermano, por mi conocido, por mi amigo, por mi compañero de trabajo. Personas específicas. Pero hay veces también en que necesitamos orar por grupos amplios de personas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, los que están viviendo en las ciudades, de orar por las ciudades.
Yo tengo familia en Estados Unidos y a veces he orado porque con esta pandemia había mucho miedo de que al lugar donde ellos vivieran sucedieran las cosas muy difíciles. Entonces empezamos a orar por el estado de donde vivían ellos, de Springfield. Nosotros orábamos por la ciudad de Springfield para que las personas de ese lugar no sufrieran tanto las consecuencias del coronavirus. Entonces, a veces hay que orar por un grupo de creyentes. Pablo nos lo enseñó en 2 libros, en Efesios y en Filipenses. Él mencionaba que él estaba orando, en primer lugar, por las personas de Efeso. En Efesios 1, 17 al 23, él hace una oración muy extensa por esas personas. Entre todas las cosas que él pidió por ellas, les dice que él pedía por el Señor para que les diera sabiduría para tomar las mejores decisiones. También les pidió que pudieran conocer mejor a Dios. Les pidió que tuvieran esperanza a los que estaban siendo llamados a seguir a Cristo. También para que aprendieran la gloriosa herencia que les esperaba y para que conocieran el poder de Dios. Entonces el Señor nos enseña también que tenemos que orar por otras personas. Tenemos que orar por grupos de personas. En otro ejemplo, en Filipenses capítulo 1 del 3 al 11, Pablo no solamente ora, sino que agradece por el crecimiento espiritual de los hermanos que estaban en Filipos. Y ora para que siguieran avanzando y siguieran creciendo. ¿Okay? Su ejemplo nos insta a orar por nuestros hermanos y hermanas. Yo les voy a contar una experiencia rápidamente. Estábamos haciendo una reunión de oración en una colonia de hace muchísimos años. Y teníamos miedo porque el lugar al que nos habían invitado para empezar las conferencias, nos cerraron ese mismo día. Así que oramos, todo el grupo que estábamos ahí de jóvenes y hermanos que nos acompañaban, oramos para que se pudiera abrir otra puerta, que pudiéramos hacer nuestra obra en ese lugar. Increíblemente el Señor escuchó nuestra oración, se abrió esa puerta, pero ahora teníamos un problema. ¿Saben qué? Iba a llover y nosotros queríamos que, como estábamos prácticamente en la calle haciendo la actividad, no queríamos que lloviera. Así que oramos fervientemente para que el Señor pudiese hacer algo en esta colonia y no lloviera en toda esa semana. Increíblemente, aun cuando las nubes se presentaron, aun cuando el viento sopló frío, ninguna de las noches que estuvimos ahí llovió. Y muchas personas se sentaban en las banquetas de su casa, sobre la calle, no se acercaban a donde estábamos nosotros, pero en sus casas estaban oyendo la palabra de Dios. Eso es algo muy increíble cuando el Señor escucha la oración de sus hijos. Así que tenemos que orar también por aquellas personas ese grupo de personas que no nos conocen, por tu ciudad, por tu colonia, por tu escuela. Ora sin cesar. Vamos a ver otra cita bíblica, por favor. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10, 12. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante de cuando Dios responde o cuando podemos entender que Él escucha nuestra oración. Daniel estaba preocupado, tenía una duda acerca de una profecía que se iba a cumplir específicamente sobre el pueblo de Israel. Así que estaba orando fervientemente una y otra vez. Daniel es uno de los personajes que siempre es destacado por su espíritu de oración. Así que él estaba orando y después de orar varios días, el ángel se le aparece y dice: hace algún tiempo, desde el primer día que empezaste a orar, yo escuché tu oración, pero ¿sabes qué? No pude contestar hasta este momento. Había pasado varios días ya, específicamente 21 días, que él estaba diciendo, el ángel, a Daniel: ¿sabes qué? Tuve un problema porque se me interpuso en ese momento el rey de Persia. Pero Miguel, dice, llegó e intervino y lo venció. Ese es un ejemplo muy práctico de cómo el conflicto cósmico está allí en cada momento, tratando de impedir que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gracia. El Señor estaba diciendo que Satanás, en este caso señalado como el rey de Persia, estaba representado por Satanás. Satanás había tratado de impedir que Dios contestara la oración de Daniel. Y tuvo que venir Miguel. Miguel en la Biblia se le está llamado también al Señor Jesucristo. Así que Jesús y Satanás se enfrentaron. Jesús prevaleció. Y entonces, después de haber vencido a Satanás, en ese momento, él pudo llegar y contestar la oración. Aparentemente, durante 20 días, Daniel no había encontrado
una contestación a su oración. Hasta que le apareció en el día 21, el ángel le dijo, ahora sí voy a contestar tu oración. Parecía que no había percibido ningún cambio en su situación, pero él seguía orando. A veces Dios parece ser que nos hace esperar. Muchos dicen, me dicho, cuando Dios contesta todas las oraciones, a veces nos dice sí, a veces nos dice no, a veces nos dice espera un poco. Y esa espera tiene que ver precisamente por ese conflicto cósmico en el cual quizás tu oración es tan poderosa y va a llegar y a cambiar la vida de tantas personas que Satanás no quiere que esa oración sea contestada. Porque ¿saben qué? Eso es algo que aprendí durante esta semana. Satanás tiembla cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros pedimos con fe por aquellas personas que están luchando para entregar su vida a Cristo. Satanás tiembla porque sabe que en ese momento nuestra conexión está tan cercana a Dios que Él no puede evitar que Él nos conteste la oración. Y cuando el poder de Dios desciende sobre nosotros, desciende sobre los creyentes, específicamente sobre las personas que hemos pedido, entonces Satanás tiene que alejarse porque no tiene nada que hacer. En el momento oportuno, a Daniel Dios envió una visión sobre lo que había de acontecer y entonces él contestó su oración. Dios había estado trabajando en otras líneas de batalla para que él no conocía, que él no había visto. Hay un caso muy específico en la Biblia. Si ustedes han visto el libro de Job, se dan cuenta de que Job oró mucho. En el momento final, cuando ya estaba solo, sin hijos, sin bienes, sin esposa, sus amigos lo habían rechazado, él hizo una última oración. ¿Y cuál fue su última oración? Oró por sus amigos. Él no sabía por qué estaba sufriendo. Pero nosotros vemos en el libro de Job que había un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Había una disputa por la vida de Job. Y Job, aún sin entender, siguió orando y siguió orando. Ese es un ejemplo que nosotros debemos de poner en práctica también. ¿Okay? Él escucha la oración intercesora, aunque a veces no veamos los resultados inmediatos. Pero quizás a la larga, cuando tú estés orando por estas personas que no ves que se bautice, cuando estés orando por esta persona que no ves que cambia, quizás no lo veas, quizás se vaya de tu vida. Pero algún día, si Dios lo permite, en el Padre Celestial, vas a ver a esa persona y va a decir, a través de tu oración, yo encontré al Salvador. Así que no ceses de orar. Vamos a leer la última cita bíblica. La encontramos en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice aquí, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por nosotros. ¿Cómo debemos orar? Esa oración intercesora, ¿cómo debe de ser? Tiene que tener 3 características, ¿ok? Debe ser ferviente, debe ser con fe, hermanos. Cuando tú ora, no tiene nada a pedir pensando de que, ay, a lo mejor me va a contestar, a lo mejor no. Pide en específico, pide con fe. Tiene que ser ferviente, tiene que ser sincera, tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. No pienses tanto en lo que vas a decir, abre tu corazón a Dios. La oración es derramar nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestras peticiones, nuestras solicitudes al Señor. Entrar en una comunicación muy específica con Él. Ora de manera sincera y también ora de manera específica. Pide específicamente cómo quieres que el Señor conteste tu oración. ¿A quién quieres que Dios toque? Nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo puede hacer maravillas de una forma especial sin que tú te lo esperes con las personas por las que estás orando. Así que no pienses que nunca va a poder alcanzar a esa persona. El Señor tiene sus planes muy específicos. Pablo oraba por personas concretas, también por iglesias. Y también pedía oraciones para ser liberado o fortalecido en la predicación. Tenía muchas formas de orar. Filipenses 1:19 o Colosenses 4:3 vemos ejemplos de esas oraciones. Debemos orar por los que sabemos que aún no conocen al Salvador. Debemos orar por fortalecer a los creyentes. Yo pertenezco a una iglesia a la que amo mucho porque me recibió con los brazos abiertos cuando yo empecé este camino en el cristianismo. Y yo oro constantemente por mi iglesia, oro constantemente por mis dirigentes, oro por mi pastor, porque yo sé que el Señor tiene un plan muy bueno con mi iglesia y lo ha demostrado y lo seguirá haciendo. Ora para que Dios extienda su perdón y la protección de otros en momentos difíciles. Yo le había dicho la semana pasada que este es un momento muy especial que tenemos los creyentes.
Solamente nosotros, los que estamos fortalecidos en el Señor, podemos llevar a otros también esas buenas nuevas de salvación. Pero si estamos fortalecidos, ¿y cómo nos fortalecimos? Una forma, a través del estudio de tu palabra, y la otra, a través de la oración. Si nosotros mantenemos estos hábitos constantes, nuestras oraciones van a llegar al trono de la gracia y van a ser respuestas de manera muy especial. Cuando oramos por los demás, nos convertimos también en un canal por las cuales fluyen las bendiciones de Dios para esas personas. ¿Cuál es la forma de poder alcanzar a otros? No es con tu dinero, no es con tus bienes, no es con tu forma de hablar elocuente, es a través del poder de la oración. Cuando nosotros dejamos las cosas en las manos del Señor, Él hace maravillas por alcanzar a otras personas. Quiero que veamos este consejo del Espíritu de Profecía, que lo encontramos en Testimonio para Iglesias, tomo 1, página 449. Dice aquí: comenzad a orar por las almas, aproximaos a Cristo, colocaos más cerca de su costado sangrante. Permitid que un espíritu humilde y sereno adorne vuestras vidas, y haced que vuestras peticiones fervientes, sinceras y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría para tener éxito en la salvación, no solo de vuestra propia alma, sino también de otras almas. Qué consejo más bonito nos deja la sierva del Señor. Muy bien, vamos a ver a la parte práctica entonces. La semana pasada pedimos que el Señor nos ayudara a ver a esas personas con los ojos que Él tiene. Ahora vamos a hacer algo muy sencillo y que quizás tú ya estás haciendo. Primer paso: hey, toma un nombre, o si no tienes el nombre en estos momentos, pídele al Señor que te muestre la persona por la que vas a orar esta semana. Pide ese nombre. Si no lo sabes, pídelo. Y el Señor increíblemente va a poner en tu mente el nombre de esa persona. Pero si ya lo tienes, en ese momento empieza a pedir: Señor, quiero orar específicamente por esta persona. Paso número 2. Ya que tienes el nombre de esa persona, ya que el Señor te iluminó con el nombre de esa persona, quiero que uses una hora específica para orar durante toda esta semana. Puede ser en la mañana, a las 6 de la mañana, en la tarde, a la 1 de la tarde o a las 6 de la noche, la hora que tú quieras, pero tiene que ser la misma hora. Todos los días a partir de hoy hasta el próximo sábado, tú vas a estar orando a la misma hora por esa persona. Y número 3, al final de esta semana, específicamente el viernes, quiero que tú por favor tomes un teléfono o mandes un WhatsApp o hagas un comentario o lo vayas a ver y le digas: durante esta semana, todos los días a tal hora estuve orando por ti. Y es lo único que vas a hacer durante esta semana. Quiero que por lo menos tomes una. Si te sientes con más ánimo, pues entonces toma 3, 4, las personas que tú quieras orar. Pero quiero que seas muy específico, ¿de acuerdo? Vamos a pedir a Dios en oración que nos ayude a poder llevar este plan y veamos si es su voluntad que podamos ver milagros durante esta semana. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque la oración es un tema que nos regocija, que nos da alegría y que nos permite tener una fe fuerte y fortalecida. Por favor, durante esta semana vamos a orar por una persona a un horario específico. Por favor, que antes de esta semana, si es posible, las personas que están poniendo en práctica estos consejos vean cómo Dios está haciendo una obra maravillosa. Veamos cómo el Espíritu Santo está tocando a esas personas y podamos ver comentarios, podamos ver en el corazón de las personas la alegría de saber que realmente tú cumples tu palabra, que cumples tus promesas. Por favor, manifiéstate en cada uno de estos creyentes y que tu amor y tu misericordia nos alcance a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal. Aquí aparece aquí en la parte de abajo. También tenemos en Facebook la página Secretos de Salvación, donde podemos ver sermones especiales. También podemos ver estudios bíblicos. Y si tienes alguna petición, también está el grupo de WhatsApp para poder orar. Por favor, acompáñanos y siga trabajando para alcanzar a otros. Que Dios te bendiga.